Ser podcast. Siempre pagan justos por pecadores. Inma Pelegrín, tercer premio Lumen de novela. Bienvenida a La Hora Extra. Hola, muy buenas. Muchas felicidades. Muchas gracias. Tercer premio Lumen de novela por tu primera novela, Fosca, que creo que se pronuncia Fosca. Sí, en murciano genuino, Fosca. Fosca. Porque el murciano tenemos un problema con las consonantes. O sea, cuando se nos juntan dos consonantes no podemos decirlas. De hecho, cuando dicen es un thriller rural, me cuesta horrores decir todas esas letras juntas. De hecho, tengo que pararme para intentar pronunciarlo, sí. Es un thriller rural. Hoy nos espera otro día más de Fosca, Leo. Parece que no se vaya a acabar nunca. En días como este no se ve el sol. ¿Sabes dónde está? Porque ves la claridad refulgir detrás de una sopa marrón, pero no se distingue. El cielo se pone pardo y las montañas, que normalmente se ven clarísimas, apenas se reconocen. Es la tierra del desierto que viene con el aire. Llega desde muy lejos porque el desierto está en África. La arena nos cubre y se mete en todos lados, hasta los pulmones, porque algo tenemos que respirar estos días. Estos días en los que está ambientada la novela, Inma, son días en los que el agua corriente no ha llegado a todos los pueblos, porque los chicos tienen que levantarse y salir a mear fuera de la casa, en los que solo hay una línea de teléfono fija en el estanco del pueblo. ¿Por qué has decidido ambientarla en este tiempo? Sí, porque yo me siento, mi infancia se siente identificada con estos años, que no precisa los años en concreto, puede ser sobre la década de los 60, y más que en un pueblo es todavía en las afueras del pueblo. Está en un cruce de dos carreteras, de dos caminos, y bueno, elegí el lugar y elegí el tiempo porque habla de mi infancia y habla de las infancias de mis amigos, que nos juntamos a cenar y empezamos a contar anécdotas, pues cuando no había agua, pues ese tipo de cosas. Y el lugar pues tiene que ver con las casualidades de mi vida que me han llevado cerca de ese lugar, y hay un stop en la carretera en el que tienes que pararte, y sí, me parecía maravilloso el letrero de Camino Katanga y Camino de la Malva Loca. Me parecían dos palabras preciosísimas, y allí había una casa y bueno, pues simplemente me dejé llevar. Está protagonizada y narrada por Gaby, el pequeño de 4 hermanos, Miguel, Rafa y Serafín, se llaman los otros 3, que se meten mucho con él porque consideran que es un mimao, boquerón, muñones, cebolleta, aceituno o apestado, le dicen. Gaby lleva vendas en sus manos porque tiene verrugas y además sufre una enfermedad heredada de su abuelo. No pido tanto, solo algo que los demás hacen fácilmente. Ven una cara y saben quién es sin esforzarse, así, sin más, sin poner ningún empeño. Pero yo no puedo. Esa enfermedad es prosopagnosia, que tú también sufres. ¿En qué consiste y cómo ha afectado o afecta a tu día a día? Más que una enfermedad, es una condición. Es parecido para que se pueda entender, a ser daltónico. Es muy difícil para las personas que tenemos prosopagnosia reconocer las caras, reconocer quién es quién, a no ser que pues nos guiemos por la ropa, el lugar en el que están. Pero si yo veo a una persona que no la he visto demasiadas veces y la veo en otro lugar, no sé quién es, y entonces pues siempre tengo la sensación de estar hablando con extraños muchas veces, ¿no? Así que, bueno, son obsesiones que han seguido estando en mi vida desde siempre, y que yo quería hablar de ella. Entonces la manera de hablar ha sido en forma de novela, porque no es algo que empiezas a explicárselo a la gente y dices, no, eso es porque eres despistado. Bueno, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, que también lo soy, lo diremos, ¿no? Pero son cosas que son difíciles de explicar, a no ser que sea en primera persona, y para mí es más fácil haciéndolo por escrito. Claro, al profesor de Gaby, de hecho, le cuesta entenderlo y se lleva un sopapo, ¿no? Cuando sí, no le bueno, reconoce. De hecho, en esta época ni siquiera, y no creo, en esta zona de España, ni siquiera creo que se supiera lo que era la prosopagnosia, simplemente pues que como su abuelo no sabía con quién estaba hablando.
Ante esta afección, Gaby ha desarrollado mucho otros sentidos, el del oído, con las voces nunca me equivoco ni se me olvidan, dice, o cada cama suena de una forma. El sentido de la vista, también me fijo en cómo se mueve la gente, cada cual se mueve a su manera. El del olfato algo menos, el olor no me ayuda, dice, porque en el campo todos solemos a lo mismo, una mezcla de cerdo y gallinaza con cebolla y leche agria. ¿Cómo has trabajado precisamente los sentidos en la novela? Porque es una novela muy sensorial. ¿Y qué protagonismo tiene este clima, el de la fosca, precisamente para limitar los sentidos y añadir tensión a una historia que ya es muy tensa de por sí? Bueno, pues el trabajo con los sentidos ha sido retrotraerme a nuestra infancia, que fue así. Realmente teníamos yo concretamente no viví al lado de una cochiquera que se llama una pocilga, allí se llama pues un cebadero, es como le decimos, ¿no? Todas las casas tenían un cebadero al lado, ya puede, o tenían toros, bueno, era de lo que se vivía. Entonces tú caminabas por allí y el olor de los lugares y de la gente era el que aparece. Entonces cuando un sentido está menos desarrollado, pues normalmente para compensar pues se desarrollan los demás, ¿no? Para poder defenderte en la vida, y eso es lo que le pasa a Gabriel. En cuanto a la fosca, fíjate, en el norte de España fosca significa niebla. En Valencia significa negro o pelo enmarañado, rizado, también en mallorquín, creo, en catalán. Entonces, en el sur, yo creo que esa palabra tiene que ver con no ver, precisamente, con no ver claro, ¿no? Entonces, en el sur es calor y es precisamente pues todo lleno de tierra. Con lo cual, es algo que envuelve a todos los personajes, a todos los personajes, a la realidad, vamos. Madre y padre están escritos con mayúsculas en el libro. No sé si precisamente porque es una relación, o era una relación más jerárquica, autoritaria, de respeto entre comillas hacia los padres, si es como si estuviéramos leyendo el diario de Gaby. Entonces se estilaba a tratar así a padre y a madre, de hecho lo hice así, porque era la manera de demostrar el respeto. Entonces a un señor también que viviera un poco lejos, que con el que no se tuviera mucha confianza, se le hablaba de usted, pero se le decía el tío Antonio o la tía Juana, que de hecho pues por estas cosas del idioma, cuando estábamos corrigiendo el libro, decía la tía Jarpila, y entonces decía, pero si se ha muerto la hija de la tía Jarpila, era la prima de la madre. Y digo, no es la prima de nadie, la tía Jarpila es una señora que vive un poco más allá y que se le dice tía o tío en señal también de respeto, y se le habla de usted, ¿no? Aunque la conozca de toda la vida. Y era pues la manera que teníamos de tratarnos. Hay una reflexión interesante sobre la masculinidad, además de que en aquellos tiempos, claro, estaba mal visto que un chico y una chica estuvieran a solas sin la supervisión de un adulto. A Gaby le gustan las cosas que sabe Marcela, la vecina más cercana, cosas que no tienen por qué ser de mujeres, piensa él, como curar con las manos o saber de hierbas. Lo estáis haciendo un maricón, un inútil, dice el padre, que quiere hacer de él un hombre. ¿Qué es ser un hombre, Inma? ¿Qué reflexión hay aquí sobre la masculinidad? Y no sé si te preocupa precisamente que después de tiempo desmontando la masculinidad, que los hombres van abrazando sus vulnerabilidades, su fragilidad, sus sentimientos, haya cierto retroceso otra vez a esos roles típicos masculinos y femeninos. Sí, me preocupa que pueda pasar, porque en este tiempo los roles estaban súper definidos, no podían salirse tanto los hombres como las mujeres del patrón que se esperaba de ellos. Y actualmente, aunque la sociedad ha avanzado, yo creo que no ha avanzado todavía lo suficiente, todavía nos queda camino por recorrer. Entonces me gustaba hablar sobre ese tema de esta forma, ¿no? Y sí temo que haya actitudes que nos vuelvan otra vez hacia atrás. Espero que no ocurra, pero sí me da miedo. Dios no le dio una hija a madre para que la cuidara en su vejez, sí. Se lamenta ella. Hoy los cuidados siguen recayendo sobre ellas también décadas después. Ellas son las que cuidan a los pequeños, a los mayores, a los enfermos. Pero más allá de esa brecha de género que hemos comentado muchas veces, no sé también cuál es la responsabilidad que todos como hijos tenemos hacia el cuidado de nuestros padres, o si no es un error que alguien quiera ser padre o madre para que lo cuiden de mayor.
Pues me parece un error garrafal, personalmente. Pero también me parece que era lo que se esperaba en ese contexto y lo que todavía hay gente que espera y me parece una equivocación triste. De hecho, al oírte hablar de las cosas estas del libro me estoy cogiendo manía a mí misma porque el pobre Gabriel, entre las verrugas, la prosopagnosia, ahora el tema este de que pues estoy quedando muy mal, ¿eh? Pero es que esto ha pasado y sigue pasando. Sí. Y tristemente sigue pasando. Y por eso me gustaba hablar sobre ello. Vamos al meollo de la historia. ¿Qué pasa? Sombra, la protagonista de la cubierta del libro, es una perra a la que Gaby tiene mucho cariño, su única compañera. Una noche, él cree ver como uno de los hermanos ata y quema viva a la perra. Gaby no es capaz de distinguir su cara y a lo largo de las páginas tratará de descubrir quién ha sido para vengarse de él. No sé si el ser humano es un animal y por eso es violento por naturaleza, si está en nuestro ADN desde niños o si precisamente por criarse en un contexto tan duro y tan violento, los niños acaban siendo violentos. Pues yo creo que las dos cosas. Los niños criados en un contexto de violencia son más violentos y más crueles, en teoría al menos. Y también el hombre, la violencia nos ha salvado como especie, ¿no? Y nos sigue de alguna manera también ayudando a enfrentarnos a situaciones muy complicadas. Lo que pasa es que también como especie nos ha ayudado la empatía y la compasión. Entonces, quizás, aunque la violencia haya sido necesaria en nuestra evolución, lo que no es necesaria es la crueldad. Claro, el padre es cruel porque los perros de caza que ya no les sirven, les pega un tiro y adiós. Hoy se siguen abandonando a muchos perros de caza. Bueno, yo recogí un perro mío, ya murió de viejecillo, y llevaba todavía la cuerda al cuello de que lo habían tenido ahorcando para que muriera despacio. Eso aparece también como que otro... el Gabriel ve que otros cazadores son más crueles que su padre porque en vez de pegarle un tiro lo ahorcan. O sea, es un concepto también un tanto contradictorio, ¿no? Pero sí, el padre que representa es como la parte dura de la historia, la parte cruel. Gaby habla con su perra durante toda la novela porque se siente muy solo, nos confiesa. No sé si Sombra se sentirá sola también, no sé si pensará en mí, no sé si los muertos se acuerdan de nosotros. Son preguntas que él se hace. ¿Cuál es la relación que entabla Gaby, humano, con Sombra, el animal? Pues yo que tengo perro, de hecho actualmente tengo 4 más el del vecino que se cruza por la valla y viene a dormir y a comer y ya prácticamente lo tenemos empadronado, le falta muy poco para empadronarlo. Pues esa relación especial entre el animal y la persona, ellos llevan tantísimos años desde que evolucionaron del lobo acompañándonos y somos como su líder, su referencia, ¿no? Ese amor que nos tienen. Creo que no es recíproco, pero no es tan intenso el que nosotros les tenemos como el que ellos nos tienen a nosotros. Entonces se establece una serie de comunicación que a veces tú lo miras y él ya sabe lo que... Bueno, o tú crees que sabe lo que estás pensando. Yo creo que sí. Yo diría que sí, que sabe lo que piensas, lo que sientes sobre todo más que lo que piensas. Sí. Entonces es muy bonita esa relación. Y yo creo que te pierdes una parte importante de la vida si no tienes un perro, un gato, un pájaro, un pez, aunque el pez es más difícil comunicarte con él, ya lo reconozco. ¿Y cómo ha cambiado la relación también de los niños con la muerte? Porque, claro, en este tiempo había matanzas en casa y veías cómo mataban al cerdo, la madre mataba a un conejo para cocinarlo y comerlo en ese mismo momento, y también existía eso que ha desaparecido, que son los velatorios en casa de un vecino hasta casi el amanecer. No sé si era una relación más natural y más sana de los niños con la muerte. Yo creo que sí. Como todo tendrá sus ventajas y también sus inconvenientes, pero a mí me parece que por lo menos era más sano porque era más real, ¿no? Ayudaba a tu madre a matar y pelar el conejo desde que eras muy pequeño y los velatorios en casa. Yo recuerdo que mi abuela, cuando murió mi abuelo,
puso la caja en el mismo sitio donde ponía el árbol de Navidad. Y yo alucinaba, yo era pequeña y yo decía, el concepto, ¿no? Era porque era el lugar más predominante de la casa, en el salón, junto a la entrada, para que la gente lo viese, para que todo el mundo lo acompañara. Entonces se establecían estrategias emotivas en los niños que actualmente pues a lo mejor no tienen, porque tú comprendías perfectamente que tu abuelo estaba muerto, que lo habían puesto donde estaba el árbol de Navidad y que luego ibas al cementerio y lo enterrabas. Entonces podías abrir, cerrar la historia, comprender todo lo que pasaba, entender que todo el mundo se muere en algún momento, incluido tú, que es lo más complicado. Y yo creo que era un trabajo que, bueno, tendría sus ventajas, tendría sus inconvenientes, porque a lo mejor alguien podría quedar traumatizado. Pero veo difícil que cuando las cosas se tratan con naturalidad y desde la realidad puedan ser un foco de un trauma. Además de un thriller rural, es también una novela de iniciación que se llama, ¿no?, el paso de la infancia a la adolescencia o a la edad adulta, no solo porque se descubre el deseo sexual y uno empieza a masturbarse, también porque la muerte a lo mejor de un ser querido, que puede ser un animal o un familiar, también marca un poco el desarrollo emocional de un niño y a veces nos hace ser adultos de repente de forma más precipitada. Pero también me interesa en particular la fe, la religión, que está muy presente en la historia. Una cosa es lo que dice el maestro, que Dios todo lo ve y lo sabe, que castiga o premia, pero claro, ¿cómo puede Dios permitir que quemaran a su perra viva? No sé si hacerse adulto, el pasar de la infancia a la adolescencia o a la edad adulta, es también cuestionarse la existencia de Dios o si Dios es justo. ¿Qué peso tiene la religión en esta historia? Pues tiene bastante peso porque en nuestra educación, cuando íbamos al colegio, yo recuerdo empezar todas las mañanas recitando el Padre Nuestro. Sí o sí, era como una cosa obligatoria. Y bueno, allí andaba el crucifijo y había clase de religión. Entonces nosotros crecimos con todo ese bagaje, para bien o para mal, ahí lo hemos llevado dentro. Y después de crecer, pues ves que muchas cosas de las que te decían... una inmensa parte de las que te decían, pues podías no creértelas tanto, ¿no?, como cuando eras pequeño. Entonces, pues pienso que sí, hacerse mayor es hacerte preguntas también, las dos cosas. Y al igual que con los roles de masculino y femenino, también percibes o te preocupa una cierta vuelta a esos tiempos donde la esfera religiosa, que debería ser algo hoy ya más privado, empieza a meterse, privado, pero empieza a meterse desde la política en toda esfera pública y privada. Sí, resulta preocupante, sobre todo cuando sea intentando que sea obligatorio, como era entonces. La religión tendría que ser una cosa personal, íntima, que uno comparte con los creyentes de su religión, que uno puede, no sé, hablar sobre ella, porque hay libertad de expresión, por supuesto, pero no imponerla. Entonces yo lo que veo es que a lo mejor pues da la impresión de que surgen corrientes que intentan imponernos cosas que bueno, desde el momento en que uno no puede elegir, mejor que no estén, ¿no? Entonces lo bonito es poder elegir, me siento así, creo en esto, lo comparto con quien quiera escucharme, pero no obligo a la gente a que sea o no y a que escuche o no. Creo que fue en una entrevista con nuestros compañeros de la SER donde colaboras que te escuché decir que Gabriel, el nombre de 7 letras, Gaby, no es casual. Y yo he hecho aquí mi fabulación, que no sé si tiene que ver o no con la religión, pero claro, Gabriel proviene del hebreo, que se traduce como Dios es mi fuerza o fuerza de Dios. En el Antiguo Testamento es alguien que aparenta ser un hombre, puedo estar equivocado, pero ¿por qué Gabriel? Pues te voy a contar un secreto. Mira, si ves los nombres de todos los hermanos y del hijo muerto de Marcela, todos son ángeles o arcángeles de Gabriel, Serafín, Rafael. De hecho, creo que es Rafa el mayor. No, es Rafa uno de ellos, Miguel, el mayor, se sienta a la derecha del padre, que cuando ves información sobre el ángel está a la derecha del padre, el arcángel San Miguel. Bueno,
realmente me leí la historia de cada ángel, arcángel, para buscarle el nombre a Gabriel, que bueno, sí, el que se cree un hombre. La historia transcurre en unos pocos días, en un lugar indeterminado, aunque es Lorca, de donde eres tú. ¿Hay alguna pista como el barrio de San Cristóbal o el pico de Almenara que ven? Y me ha supuesto un reto leerla por la riqueza del lenguaje. He tenido que tener el diccionario de la Real Academia al lado abierto, pero hay incluso alguna palabra que no aparecía en la RAE, claro, quizá porque lo que tenía que tener al lado era el parablero murciano. ¿Cómo has trabajado el lorquino? Y también qué importancia tiene precisamente abrazar y rescatar desde la literatura estas formas de hablar de nuestras abuelas, de esos pueblos que hoy están desapareciendo en lo que se llama la España vaciada, más allá de las lenguas cooficiales, recoger todas estas expresiones. Pues me parece importante recogerlas porque es un patrimonio que se pierde, lo que se olvida ya, ese patrimonio cultural, esas expresiones. Y luego también trabajando, corrigiendo el libro, lo que hablábamos antes de la diferencia en el lenguaje, había palabras que aquí me decían, esta palabra es que no es demasiado culta. Y entonces yo iba y preguntaba por allí a los abuelos del campo, oiga, mire usted, y no, para ellos era una palabra, una expresión hasta incluso pues como muy agreste, que en el pueblo ya no se utiliza una como fosca. Mucha gente me ha dicho, anda, eso lo decía mi abuelo, pues vaya fosca que hace, ¿no? Pero es una palabra que hemos dejado de utilizar muchas veces los que ya no vivimos tan los que yo sigo viviendo en el campo ahora, pero los que ya no vivimos tan en ese contexto del campo. Entonces, por un lado, que me gusta que no se pierdan esas expresiones. ¿Y qué más me has preguntado? ¿Qué era lo otro? Sí, ¿cómo has trabajado precisamente el lorquino? Vale. Pues muchas palabras las he buscado en la RAE y sorprendentemente estaban, que he alucinado. Digo, madre mía, ¿cómo puede estar esto? Y es porque resulta que al parecer el murciano evoluciona desde el mozárabe, tiene una evolución diferente con particularidades propias, ¿no? Y entonces hay expresiones que son arcaicas en el castellano, pero que en el murciano las utilizamos pues como en diario y sobre todo la usamos en este ámbito del campo, ¿no? De la gente mayor, de la gente muy rural. Y la he trabajado pues con la RAE y la he trabajado con un diccionario, varios diccionarios de murciano castellano, el parablero murciano. Ha sido uno de ellos que una amiga la llamaba, oye, Inma, ¿cómo se escribe Yampo? ¿Con Y o con Y? Pues como a las 2 de la mañana o cosas así. Expresiones que las buscaba en la RAE y estaban o no estaban, ¿no? O se escribían de las dos maneras, ¿no? Entonces, pues, ha sido muy chulo bucear en ese lenguaje antiguo, acordarme de las palabras que decía mi abuela, ir preguntando por pues yo qué sé, a los abuelos que todavía les viven, de los amigos. Oye, pregúntale a tu abuelo cómo se dice al padre de mi hijo, que él es del campo, y entonces, oye, ¿esto cómo se dice? Pues esto... Y entonces buscar esa expresión... Pues si se dice así ya está dicho, ¿no? Como él me decía, ¿no? Si está dicho así en castellano. No, pero tú dime cómo se dice en lorquino. Pues en lorquino, arrancar cepas. Vale, arrancar cepas. Hasta ahora habías escrito poesía. ¿Por qué el salto a la novela? ¿Desde cuándo llevas mascullando esta idea? Bueno... es una historia larga. Cuando tenía 40 y tantos años, yo no había escrito hasta esa época. Empecé a escribir poesía de casualidad. Iba en un viaje, había un señor hablando en la radio del coche de una amiga y pues 30 kilómetros más adelante yo tenía un nudo en el cuello y tenía muchas ganas de llorar y era Benedetti leyendo del amor, las mujeres y la vida, ¿no? Y yo dije, ¡oh, qué chulo! Porque yo pensaba que a mí la poesía no me gustaba, me la hicieron aborrecer en el instituto y tal. Y le digo a mi amiga María del Mar, ¿esto qué es? Y me dice, esto es poesía. Claro, no le iba a decir por música cuando escucha a un hombre hablar. Entonces, cuando lo oía, me emocioné y llegué a Murcia y me compré los libros de Benedetti que vi.
Y de ahí nació ese deseo, ¿no?, de escribir poesía que yo no había tenido antes, pero yo siempre había soñado con escribir historias, con novelas, cuando iba al instituto, y luego lo olvidé. No sé, a veces uno se olvida de quién es, ¿no?, en el proceso de vivir, o la vida te despista de quién eres. Y con el tiempo, pues, no sé, me acordé, oyendo a Benedetti me acordé de quién era yo, y empecé a escribir poemas. Tuve muchísima suerte porque mi primer libro fue el premio Gerardo Diego, el internacional que publicaba Pretexto, y ahí fue una aventura maravillosa también. Y a raíz de ahí pues seguí haciendo lo que sabía, que era escribir poesía, pero yo siempre soñaba con escribir historias largas, aunque nunca lo intentaba, pero bueno, no sabía, en fin. Y a raíz, bueno, de hecho intenté escribir una y fue la opinión a quien se lo enseñé y hasta la mía propia de que aquello era una castaña. Así que bueno, aparté esa idea y a raíz de ahí empecé, hace como 3 años, hay un club en Murcia que se llama el Club Renacimiento, que es de un taller de escritura, pues, tanto de poesía como de prosa, y claro, me apunté a prosa. Y fue con ellos, principalmente con sus clases, con su ayuda, con mi profesor que se llama Ginés Sánchez, que es un autor de Murcia que conocerás sin duda. Y bueno, y de ahí nació Fosca. Fosca, que no tiene nada que ver con aquella castaña. No, nada, para nada. Aquello fue, pues eso, no sé, balbucear o intentar hacer algo que uno no sabe cómo, hasta que te dan las herramientas, que fue lo que pasó en el Club Renacimiento. Fosca tiene 216 páginas. Uh-huh. Uno de los requisitos del premio creo que era que superase por lo menos las 150. Tú decías que no llegabas, que lo tuyo era una novelita corta de 100 páginas. No sé en qué has profundizado, claro, porque aunque pasan pocos días, el ritmo es lento y de repente todo al final se acelera. ¿Qué has estirado para llegar a las 216 páginas? ¿Te hubiera gustado que fuera más breve? Bueno, ahí está mi desconocimiento, porque yo hablaba de páginas en Word, que eran las bases de los concursos, y resulta que en las bases de este concurso no ponía límite de páginas de Word, con lo cual fue por eso por lo que me presenté a este. Y yo tenía páginas de Word, pues no me acuerdo, 107, 110, que luego, pues transformándose en páginas de libro, pues aumenta la cosa sorprendentemente. Y nada, pues se ha quedado chulísimo el libro. Ha quedado chulísimo y el final es... Sí. El final, bueno, pues ya te digo, yo lo escribí con un nudo entre que me estaba despidiendo del libro, porque ya se acababa, y las cosas que pasan en el final, pues... todavía me acuerdo y me da. Última pregunta. ¿Qué influencia han tenido Ana María Matute, con quien te ha comparado el jurado, o Mafalda, a quien mencionas en los agradecimientos y que llevas hoy en la falda? Bueno, me parecía un acto de coherencia, una falda de Mafalda. Pues Ana María Matute, bueno, hay toda una serie de libros fabulosos, pero para mí, Olvidado Rey Vudú, es un libro que no sé, lo he leído varias veces, pero la primera vez yo creo que me transformó. A mí me hubiera gustado escribir un libro así, ¿no? Entonces, esa envidia que te da cuando lees algo que dices, yo quiero haber escrito esto, y lo malo es que ya está escrito, ya tienes que hacer otra cosa, no puedes escribir eso otra vez, ¿no? Entonces pienso que no tanto a lo mejor una influencia en el texto, porque son historias totalmente diferentes, pero sí en esa manera de ver la realidad, ¿no? De verla de otra manera, que también yo creo que está en la poesía. La poesía lo que te hace es ver la realidad que todo el mundo ve, pero que para ti tiene otro significado, ¿no? Y es contar ese otro significado. Entonces creo que en Olvidado Rey Vudú pasa, en Fosca no sé si pasa, espero que sí. Y Mafalda es esos ojos que ven precisamente la realidad de otra manera, ¿no? Escucha las noticias, interpreta otras cosas desde la inocencia. También un poco, en parte Gabriel, en parte es inocente, en parte no. En fin, pues como somos todos contradictorios. ¿Vas a seguir con narrativa? ¿Vas a volver a la poesía? ¿Qué sabré yo? Las historias nos persiguen y ellas eligen la manera en que quieren ser contadas. Entonces, no lo sé, a mí me gustaría una novela y un poemario, las dos cosas, por soñar, ¿no?
Olvidar a nuestros muertos será matarlos para siempre, que los muertos están menos muertos cuando nos acordamos de ellos. Inma Pelegrín, una cosa es morirse y otra padecer. No me gusta ver sufrir a las criaturicas. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.